Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. Bueno, y como pintó más de 60 autorretratos, pues había que comenzar con uno de ellos, ¿no? Llama la atención, Van Gogh, pues vivió 37 años. Es una vida corta realmente, muy intensa, eh, pero desgraciadamente muy corta. Deberíamos de tener a Van Gogh en el postimpresionismo si queremos ser un poco más precisos, ¿no? En este postimpresionismo habría que hablar de Sugat, de George Sugat, un poquito más acercándonos a Van Gogh, ¿sí? Después de que sucede esto que llamamos impresionismo. Después vendría un movimiento muy importante, el de los artistas independientes. Ya veíamos en su momento de cómo había en el siglo XIX un acto anual, una exposición anual que era muy importante, el Salón de París. Esta exposición de París pues exigía determinada calidad. Entonces, si los cuadros y las obras no cumplían, entonces no tenías derecho a exponer. Los impresionistas, como fueron rechazados, hicieron su primera exposición en el estudio de un fotógrafo. Se llamaba Nadar, el fotógrafo. Y ese fotógrafo les dio oportunidad de llevar a cabo su primera exposición. Qué interesante cómo la fotografía es detonante para que los impresionistas se liberen de la condición de reproducir objetivamente la realidad, y también va a ser un fotógrafo el que les va a dar su primera oportunidad en 1874. A raíz de eso, viene después un movimiento, el de la Sociedad de Artistas Independientes. ¿Sí? Y entonces esta Sociedad de Artistas Independientes se conformó en París, por supuesto, en 1884. Y tenían un lema muy, muy simpático. Su lema era, sin jurado ni premios. Alguno de los fundadores de este grupo fue George Sugat, y el otro fue Paul Signac. La montaron 2 años después, en 1886. Y ahí vino entonces durante cada año, ¿sí? Cada año vino haciéndose esta exposición. Bueno, esto es el puntillismo, viene un poquito después del posimpresionismo. La obra se llama Torre Eiffel y la pinta Sugat en 1889. A este puntillismo también se le conoce como neoimpresionismo. Entonces digamos que esto del impresionismo podría dividirse en impresionismo, primero, desde Monet en 1874. Después vendría el neoimpresionismo, o también llamado puntillismo. Y después vendría el postimpresionismo, al cual pertenece Van Gogh. Van Gogh tenía pues muchos problemas con su papá, y entre los problemas que tiene con su papá y la urgencia que tiene de irse y el apoyo que ahora está dando su tío, llamado también Vincent, a la galería, pues así es como llega Van Gogh, y en principio parece ser que estuvo muy contento en la galería y trabajaba, y hay por allí un par de cartas que escribe en donde dice que está muy contento, cartas que le escribe a una de sus hermanas. Pero ya les hablaba hace un momentito de la inestabilidad que tiene el buen amigo Vincent, que un ratito está contento y otro ratito ya no. Vamos a ver ahora unas obras de Van Gogh. No, no pareciera, ¿verdad? Normalmente uno ve la obra de Van Gogh llena de colores muy vivos, muy intensos. Esta obra se llama Entrada de coches. Es un dibujo al lápiz sobre papel y lo hizo en 1872. En junio de 1879, Van Gogh escribió que un artista tenía que representar la naturaleza infundiéndole un significado, una concepción, un carácter. Joven con rastrillo, de 1881.
varió un poquito la técnica. Esto es tinta y acuarela sobre papel. Y les decía que ciertamente este tipo de obra, pues no es de la más que se difunde, ¿no? De Van Gogh. Dice en una carta a Teo: mi querido Teo, agradezco tu carta, pero si vieras que me he debilitado mucho en esta ocasión, el dinero se me terminó el jueves, así que esperar hasta el mediodía del lunes resultó horriblemente largo. Llevo 4 días viviendo gracias a 23 cafés y el pan que aún debo. No es tu culpa, en todo caso es mía, porque estoy desesperado por ver mis cuadros enmarcados y he pedido demasiado para mi presupuesto, debido a que la criada y el mes de alquiler también tenía que pagarlos. Incluso hoy me arruiné de nuevo, porque igualmente debo comprar la tela y prepararla yo mismo, ya que la de Tasset no ha llegado todavía. ¿Podrías preguntarle lo más pronto posible si ya la ha enviado? 10 metros o mínimo 5 de la tela común a 2 francos con 50 centavos. Miren, ya en este sí se alcanza a ver acá en la inferior izquierda la firma, ¿no? De Van Gogh, bueno, Vincent. Mineros en la nieve, ¿sí? Mineros en la nieve es de 1882. Es tinta y acuarela sobre papel. Verán ustedes esas líneas diagonales por allá desde los cuervos, desde aquel poblado que se va. Y miren cómo incluso se ven debajo de los sujetos que tenemos aquí en primer plano, ¿no? Son las líneas que Van Gogh tiene que trazar para obtener la perspectiva. Vimos cómo Millet se acercaba a la gente del pueblo, los campesinos, particularmente los campesinos. Van Gogh también se acercará a ellos y también se va a acercar mucho a los obreros. Cuando llegó a Arles, en Francia, pues allá se hizo pues muy amigo de este señor, Pétiens Escalé. Y bueno, no solamente se hizo amigo de él, sino de la familia y demás. Y bueno, pues Van Gogh venía de una vida de mucha austeridad, ¿sí? Y más iba a tener de austeridad después. Entonces, encajó muy bien con lo que decía Van Gogh, las personas sencillas. Se expresaba Van Gogh algo así como, es que en el campo y en las zonas rurales y en los obreros encuentro a personas más valiosas que aquellos que se dicen civilizados. Pareciera aquí tener una cierta estética del tenebrismo de Caravaggio, iluminando pues a la figura y dejando en tan dramática oscuridad el fondo, ¿verdad? Con la intención, obviamente, de que toda nuestra atención esté justamente en aquello que brilla por la intensidad de la luz, en la pincelada, en el color, en el dibujo, en el volumen que pinta Van Gogh o cualquier otro artista que emplea semejante recurso. Esto claramente está influido por la literatura de Dickens, pero también la de artistas como Émile Zola, francés, que también escribía una literatura así muy, pero muy intensa, ¿no? Y también exponía con toda crudeza las bajezas de las ciudades. Entonces, ciertamente nuestro pintor está muy influido por esa literatura, ¿sí? Entonces, además de lo que ya trae consigo en la psique, además de lo que percibió de niño, ¿se acuerdan que no podemos olvidar que los primeros años de Van Gogh, los primeros 10, 12 años de Van Gogh, mientras lo pasa allá en la frontera, les decía, entre Holanda y Bélgica, ¿no? Lo que ve es un campo abierto, sembradíos muy extensos y bosques, y eso nunca lo iba a dejar, se iba a quedar clavado en su mente, y entonces, aunque esté ubicado en Londres o esté en París, Vincent piensa en aquellos paisajes de su niñez y siempre los tuvo en la mente. Van Gogh, como otros tantos artistas, vive aceleradamente el arte, pero es interesante ver que Vincent pinta
a una velocidad que el propio Gauguin se llegó a sentirse muy celoso de eso, ¿no? Cuando estuvieron juntos compartiendo el estudio en Arles, Gauguin y Vincent terminan peleándose, ¿no? Y entonces dicen los biógrafos, no, la verdad es que Gauguin estaba muy celoso de ver cómo era posible que Van Gogh comenzara a pintar un cuadro junto con Gauguin, y cuando Gauguin apenas trazaba el dibujo y apenas aplicaba colores, Vincent ya estaba en el segundo cuadro. Es complejo de repente entender cómo es que nace el artista, ¿sí? Nuestro artista, Van Gogh, tenía un talento, lo vemos mucho tiempo después de su muerte, que tenía el talento. En su momento fue visto como un pésimo pintor. Aquí vemos ya un cuadro en el que sí se ve un trabajo de perspectiva muy discreto, pero se dan cuenta, la pincelada no tiene la intensidad de los últimos cuadros, ¿no? De los cuadros más famosos. Aquí todavía vemos una pincelada suelta moderada. Esta escena ya se ve muy holandesa, ¿verdad? Vaya giro dramático respecto al cuadro anterior. Esta obra también es de 1884. O sea, la avenida con Álamos que vimos, 1884. Antigua torre en el campo. Así se llama este cuadro. Es un artista que, antes de ser artista, digamos, ¿no? Y que identificamos cómo está en la búsqueda de sí mismo, está en la búsqueda de su arte, la persona, ¿sí? El propio individuo, Vincent Van Gogh, es una persona que un poco tarde ya en su vida, ya pasado los 20 años, está buscándose, pero en la búsqueda me parece que la personalidad de Van Gogh rebasa al promedio de las personas que andan en esas mismas búsquedas. Cuando trata de ser pastor, es tan intenso, es tan emocional que no lo aceptan y ya nadie se quiere acercar a él. ¿Qué pasó cuando trabajó para la Galería Goupil, donde trabajaba también su hermano? Lo despiden diciéndole, oye, es que, ¿sabes qué? Se trata de que vendas cuadros, no de que le impongas tus gustos a los clientes, ¿no? Decía Van Gogh que el arte debe de provocar consuelo. Eso se lo dijo a Gauguin. Le provoque consuelo a una persona, esa persona debe haber pasado por alguna desgracia, por alguna pérdida. Muy fuerte lo que viene a continuación. Debe haber tenido un fuerte conflicto familiar. Miren cómo los dos personajes tienen una línea delgadita, ¿no? Contorneando. ¿De dónde le viene esto a Van Gogh? ¿Qué tal que vimos hace un momento esta imagen de holandesa, ¿no? De la torre que vimos allá en el fondo, en donde señalé cómo estaban los contornos difuminados, el que llamaban el Renacimiento esfumato, ¿no? Y no veíamos líneas de contornos, sino todo difuminado. ¿Y qué pasó aquí? Aquí parece que, al contrario, ¿no? Marca los contornos, pero además particularmente en la figura humana. Una estética que provenía o que seguramente vio en los cuadros de Manet y que a su vez Manet lo vio en los cuadros, en los grabados que venían de Japón, en las llamadas estampas japonesas. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una estampa japonesa. Lo que tenemos a la derecha es una versión de Van Gogh de esa estampa japonesa en óleo sobre tela. Nos queda claro que Van Gogh también tomó directamente la estampa japonesa como motivo. Esta obra donde observamos los contrastes de la obra de Van Gogh, eh, es interesante ver cómo aborda un tema religioso, ¿no? Como la piedad. Y qué tal que la composición pues sale de los límites que estábamos acostumbrados a ver piedad, porque ciertamente como aborda el tema, pues no se parece a la piedad del Renacimiento, tampoco se parece a las piedades de la Edad Media, ¿no? Particularmente de la escultura gótica. Entonces, muy interesante el planteamiento que hace aquí Van Gogh, aunque se reconoce pues cierta influencia de algunos grabados
también posteriores un poquito al Renacimiento que se hicieron de esta escena, ¿no? De la Piedad. ¿No cuesta un poquito de trabajo creer que sea un cuadro de Vincent? Díganmelo sinceramente. ¿Dónde está ese color amarillo, naranja, rojo de Vincent? ¿Dónde está, como bien dice usted, esa pincelada suelta y decidida? Esos pinceles entrando fuertes sobre la tela. ¿Dónde están? Vemos a personas de espaldas, en tonos muy oscuros. Si antes puso por allí unos acentos de azul y de blanco, ¿no? Pero aún así, miren cómo incluso la técnica de la acuarela, no sé si estaba apenas intentando o si quiso que quedara así, pero vean cómo se ve manchada. Esta es lápiz y tinta y ella es 100. La obra simplemente se llama Dolor. Y miren cómo abajo escribe Vincent. Hay un registro inferior en donde escribe, toma una cita, toma las palabras de Jules Michelet, ¿sí? Y escribe allí, lo que dice allá abajo es, ¿cómo es que hay en la tierra una sola mujer? Y hay una cierta relación, ¿no? Una cierta postura que decía en esta defensoría, digamos, del trabajo manual sobre el trabajo de la industria, ¿no? Entonces son dos cuadros que me parece que están perfectamente conectados en esa visión que ya comenté, viene desde la escuela de Barbizon y que seguramente influye en nuestro artista, ¿no? En este tipo de cuadros, como este que estamos viendo aquí, miren cómo Van Gogh ya está dejando cada vez más los detalles, cada vez más la pincelada suelta con mucha intensidad, grandes manchas de color. Esta forma, esta estética de Van Gogh y que luego iban a tomar otros artistas más, a lo largo de la historia del arte, le iban a dar un nombre, cloisonnismo. Va a ser una técnica recurrente, poco a poco irá apareciendo cada vez más en la obra de Vincent. Consiste en que se pintan cada vez manchas de color más grandes y contornos bien definidos, normalmente en color negro, ¿verdad? Los contornos. Como ven ustedes aquí, con esta mujer campesina cortando paja. Su primo, Anton Maff, que era acuarelista, y le dio consejo a Vincent, pues para que estudiara más sobre el dibujo, la figura humana y la perspectiva, ¿no? Eso fue lo que le enseñó. Y eso fue, más bien eso fue lo que le decía que tenía que hacer, ¿no? A Vincent. Finalmente, Vincent creo que hace algo de caso de lo que la recomendación es que le hace su primo, y con él además aprende algo de dibujo. Parece que sentía un cierto respeto hacia él, ¿eh? Y después en otras cartas comenta Vincent de que un pintor le estaba enseñando de la perspectiva y el dibujo. Después de la primera ocasión en que estuvo internado Vincent, pues ya ven que después es el propio Theo quien va a acercar a Vincent a este médico, ¿no? Al doctor Gachet. Este, de hecho, es el retrato del doctor Gachet. Lo pintó en 1890. Y es que el doctor Gachet, pues también digamos, era un pintor aficionado, ¿no? Y entonces parece ser que eso llevaba a Vincent, pues a tratar de tener una buena relación, ¿no? Con el doctor Gachet, que más bien el doctor Gachet, pues estaba para auxiliarlo, ¿no? En su enfermedad, una vez que había salido del hospital de San Remy. Llama la atención en este cuadro, una vez más, miren, en el saco del doctor Gachet, estas formas ondulantes. Pero además llama la atención la línea diagonal. Miren cómo de la cabeza del doctor Gachet a la mano izquierda que tiene apoyada sobre la mesa hay una clara línea diagonal. Enfrente de él hay un vaso con unas flores y miren cómo esa vara pareciera como una de nardo chiquita, algo así. Miren cómo tiene la misma dirección diagonal que el cuerpo de Gachet.
Las líneas diagonales son unas fuerzas expresivas, ¿sí?, muy importantes en la obra pictórica. Estas líneas que vemos aquí se leen de izquierda a derecha. Hoy sabemos, ¿no?, que estas líneas diagonales pero descendentes, bueno, lo que guardan, lo que comunican, ¿sí?, la connotación que hay allí es de tristeza, es de depresión, es de poco entusiasmo. Al contrario, cuando las líneas son de izquierda a derecha ascendentes, pues lo que comunican es entusiasmo, alegría, optimismo. Entonces, aquí lo que vemos es nada de optimismo en nuestro artista. Supongo que ya advirtieron ustedes este primer plano. Miren aquí qué hizo con el horizonte. Nos sorprende, la línea del horizonte está casi a la mitad, casi divide simétricamente. ¿Y en dónde incorporan en buena medida el motivo del cuadro? Pues ahí, ¿no? A la mitad del formato. Eh, Me parece brillante lo que hace Vincent en este cuadro porque nos manda aquí enfrente el color amarillo y el verde y unos pardos. Y en el segundo plano, donde está el poblado y las fábricas, aprovechando aquello que se conocía como perspectiva aérea, en donde los objetos o las cosas en la lejanía van perdiendo color, contraste, ¿no?, saturación y definición también. Entonces plantea un primer plano con las casas, unas chimeneas que se ven perfectamente nítidas, no pierde la oportunidad de generar contrastes simultáneos, ¿no?, con un verde y un rosa por ahí. Si ven ustedes, miren la chimenea más grande que está casi al centro. Dirijan su mirada de esa chimenea grande en dirección diagonal hacia abajo, a la izquierda. Miren, ahí se ve un tejado de color naranja y abajo una fachada de color rosa muy pálido y a un lado un verde también muy pálido. ¿Qué sucede ahí? Contrastes simultáneos, solamente que contraste sutil. ¿Sí? Es una forma de contraste simultáneo, son complementarios, pero en tonos mucho más bajos. Se le llama contraste sutil. Entonces, en primera instancia, nos da colores contrastados. ¿Qué hace? Aprovechando la perspectiva aérea, pues fondea en buena parte en color violeta. ¿Y qué logra ahí? Pues el contraste con el primer tercio que tenemos donde predomina el amarillo. Y si hablamos de retratos, Rembrandt se pintó, híjole, quién sabe cuántos, poco más de 60 autorretratos se hizo Rembrandt. Muy simpático porque como que se vestía de ocasión para cada autorretrato. Y entonces a veces parece pastor, a veces se pinta como militar, a veces se pinta como hombre aristócrata, que sí lo era, y así como que va ataviándose de manera diferente, para, como si se disfrazara, digamos, ¿no?, para cada autorretrato. Este episodio de la oreja pues, tiene que ver con Gauguin, ¿no? Cuando la ilusión que tenía, les platiqué, porque llegara Gauguin y estar en el estudio, igual como niño, ¿no?, entusiasmado esperando a Gauguin. Pero les decía que finalmente a la hora de pintar, pues más bien no encontraban tantas convergencias, ¿no? Más bien iban por caminos un poquito separados. Y Gauguin tenía ganas de moverse a Martinica y de ir acá y de ir allá. Y Van Gogh no estaba muy seguro de qué quería hacer, solamente quería que estuviera Gauguin con él y que llegaran otros artistas, ¿no?, a pintar allí al taller de la Casa Amarilla. Pero bueno, poco a poco fueron haciéndose cada vez más intensas las discusiones, hablando de arte y un poquito filosofando de la vida y de la muerte y del amor y de todo esto, y llegaron a discusiones muy, muy fuertes, ¿no? Y luego Gauguin, el día que Van Gogh se pierde la oreja, pues hay muchas hipótesis, ¿no? Porque una vez que pasó y que Van Gogh perdió la oreja, a otro día Gauguin ya no estaba ahí en casa, ¿no? Con Van Gogh. Y después Gauguin iba a decir, no, lo que pasa es que ese día Van Gogh se puso como loco y tenía una navaja, de estas navajas que se usaban como en las peluquerías, de afeitar, esas navajas largas, ¿no? Entonces tenía una navaja que a mí no me queda muy claro de dónde habría sacado Vincent una navaja de esas, pero bueno, eso dijo Gauguin, que Gauguin, la verdad, no era un tipo de confiar, era un tramposo, mentiroso, era un rufián. Me cae muy, muy bien Gauguin, pero era un rufián.
¿no? Y entonces dijo que no, que Van Gogh sacó una navaja y lo amenazó, y entonces en medio de ese coraje y de todo aquello, Van Gogh se cortó la oreja, ¿no? Y Gauguin es el que dijo que había envuelto la oreja en un pañuelo y se lo había llevado a una prostituta del prostíbulo que los dos visitaban. Eso es lo que dijo Gauguin. Y de allí se quedó esa historia, ¿no? Pero aparentemente fue justamente en la riña cuando se pelean y cuando justamente aparentemente Gauguin hiere a Van Gogh y Van Gogh termina, o sea, digamos que continuar la herida y finalmente se termina cortando la oreja. Pero quien hirió a Van Gogh en la oreja aparentemente fue Gauguin. Entonces, ahí están las versiones respecto a esto, ¿no? Este episodio triste también en la vida de Vincent. La primera exposición de Van Gogh, está en vida él, por supuesto, sí, fue en París en 1889. Se iba a mostrar el Salón de los Independientes. Vincent va a exponer en 1889, allí en el Salón de los Independientes. Un poquito en el marco de la Exposición Universal de París de aquel año, de 1889. Y entonces, a los que exponían por primera vez, pues les daban oportunidad solamente de presentar dos cuadros, ¿sí? Y uno de los que envió es este, se llama Lirios y es justamente de 1889. Pero vamos a acercarnos, miren, a ver un detalle hasta muy, muy cerca, a ver el trabajo de Vincent. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.